Amén. Pastor, tuvimos, disculpe, buenas noches, tuvimos problemas con el internet. Ah, ya, vamos a comenzar, hermana Miguela. Ya, Buenas noches. El, buenas noches. el tema de ahora es el texto. En la página 5 debe estar 5. Tengo otro manual. El, el texto. Y recordemos siempre las partes del bosquejo. De los bosquejos. Recuerde que hay su tema, luego es el texto, luego la introducción. Y luego están las divisiones principales, las subdivisiones. Y por último es la conclusión. Entonces cada una de esas partes estamos viendo. Esta es la teoría de la homilética. Entonces hoy vamos a ver el texto. El texto. ¿Ya? ¿Cómo se define el texto? ¿Qué es el texto? Texto significa algo tejido o hilado. Algo tejido o hilado. Es así como las telas, vamos a decir, las hebras están unidas unos a otros y forman todo eso, la prenda, una manta puede ser, un vestido, entonces están entretejidos entre ellos. Así el texto es uno o más versículos de las escrituras que es tejido o hilado en el sermón. De esa manera, entonces, eh, el, el texto va a tener su base bíblica, que las verdades de ese texto va a estar desarrollándose en cada una de las partes del sermón. No debemos olvidar el texto en nuestra predicación. Ya vamos a considerar luego las clases de sermones, pero en todo sermón tiene que tener un texto y explicar alguna parte de ese texto, pero si es sermón textual, todas las partes del texto tenemos que explicarlo. Por eso se llama, ese nombre viene de algo que está entretejido, algo que está eh, en todas las partes de la prenda, ¿no? De la manta. Ahora, la segunda consideración es cómo reunir un surtido de textos. ¿Cómo podemos tener? Ya vemos en la fase de la elaboración del sermón, a veces te va a salir primero el texto y luego vas buscando qué tema le pongo a este texto. Para a veces tienes un tema interesante, entonces tienes que buscarle un texto que se adecue a ese tema. Y a veces sugiere que la idea del tema es como una primera inspiración que tienes para un sermón, pero con el texto se va a perfeccionar. Entonces no te has salido del tema, sino que lo perfeccionas ese tema. Esa es una realidad en homilética, todo se puede mejorar. Así que, ¿cómo reunimos entonces una cantidad de textos que nos puede servir para temas? Primero, lea la Biblia constantemente. Una cosa es leer la Biblia en nuestra vida devocional, ahí leemos para nuestro alimento espiritual, o también cuando queremos tener un conocimiento general de la Biblia, leemos en forma ordenada y sistemática, del primer capítulo hasta el último, y en el orden en que está en la Biblia, es muy saludable. Si usted comienza en Mateo, el Nuevo Testamento, entonces avance hasta finalizar Apocalipsis, y luego ya pasa al Antiguo Testamento, de Génesis hasta Malaquías. Este es leer en forma sistemática. Algo puede aprender cuando usted lee, pasa de un libro a otro libro y solamente lee una parte de un versículo. Algo puede usted aprender, pero no son las ideas centrales que tiene ese texto. No va a poder saborear el propósito que tuvo el escritor sagrado para escribir ese libro. Entonces, de ahí, de esa lectura constante que tiene de la Biblia, de ahí usted puede escoger algunos textos que le parezca que son, es posible sacar algún sermón o ya encontró de repente en el texto alguna estructura. Esa estructura ya te está diciendo que aquí hay un sermón, ¿no? Por eso entonces es muy importante la disciplina de la lectura de la Biblia.
También podemos encontrar textos para sermones de los libros escritos por los grandes hombres de Dios. Ahí está la literatura cristiana. Cuando uno quiere desarrollar en la vida cristiana, no solo dependa de lo que usted escucha el sermón o está en la escuela de discipulado, sino usted puede aún añadir más conocimiento leyendo buena literatura. Pero al inicio mejor es buscar consejo de otras personas. ¿Qué libros puedo leer? Porque de repente no tenemos el discernimiento de leer, o lee usted muy avanzado, o lee una literatura muy sencilla. Es así, entonces es bueno buscar consejo, información, qué libros de la literatura cristiana puede leer. Y esto va a influir, hermanos, en el desarrollo aún de su perfil de predicador. Así es. Así como el niño se alimenta los primeros años, 5 años, dice, son muy importantes, eso va a influir en su salud, ya en la juventud hasta la adultez. Así también, entonces, cuando usted lee buenos libros y que tengan, vamos a decir, contenido homilético, o sea, lo desarrolla bien, el análisis del texto, entonces eso va a influir en su vida, que usted se acostumbra a analizar el texto y exponer. Si usted lee, vamos a decir, literatura así que son superficiales, hoy, vamos a decir, es fácil salir de escritor, vamos a decir, solamente necesita dinero. Y entonces escribe, va a decir, pero no tiene los pensamientos bien ordenados, o vamos a decir, el análisis del texto es muy superficial, usted se va a acostumbrar a un análisis superficial también del texto. Por eso es tan importante saber elegir los libros de la literatura cristiana que va a escoger para su lectura. También ahora otra recomendación es la doctrina. Si hay libros que no tienen la doctrina correcta, entonces mejor no leer. Si no estamos en el ministerio de enseñanza. Uno en el ministerio de enseñanza debe leer por información. ¿Cómo vas a saber la doctrina? ¿Qué están escribiendo las otras sectas si no lees? Pero es que nosotros ya tenemos la formación así de nuestra doctrina, no nos va a torcer esos libros. Pero cuando uno no tiene una base doctrinal bien firme, entonces esos libros que tienen doctrinas erróneas te pueden desviar en algún pensamiento. Entonces es bueno leer los libros, pero seleccione. Y de ahí entonces haga sus apuntes o subraye, si es su libro, subraya ahí, que pueden salirle ideas para su próximo sermón. Así que no lea solamente porque ya el domingo tengo que predicar, sino este es un hábito de la vida. De repente esa idea que sale ahí de un sermón lo va a predicar dentro de 3 meses. Poco a poco va a ir desarrollando ese sermón. Otro lugar donde podemos, que es necesario, ¿no? Mejor dicho, otro recurso que es necesario para juntar ese surtido de textos, es decir, tenemos que tener una libreta de apuntes. Ahora sería una página, no sé, un registro en internet. Usted abre una carpeta donde puede ser ideas o semillas de sermones, y ahí puede ir juntando. Hay un libro que se llama Evidencias que demandan un veredicto. Es voluminoso y también de buen tamaño, no es ese de bolsillo, ¿no? Escribió Josh McDowell, ese fue su primer libro. ¿Y saben en qué consiste? En solamente apuntes que él hizo. Y no lo escribió solo la idea, sino quién presentó esa expresión. Y luego lo ordenó según temas, sobre la Biblia, sobre Dios, sobre Jesucristo, ¿sí? Y ese libro es puro expresiones de otras personas. Entonces él se dio el trabajo de guardar esas ideas, algunos literalmente así, al pie de la letra podemos decir. Ese es un trabajo que demanda mucho esfuerzo, pero saben, logró un libro. Y ya salió la segunda versión también, Evidencias que demandan un veredicto,
segundo libro, o sea, tomo 1 y tomo 2 ya tiene. Y Joseph McDowell ha escrito varios libros, ¿no? Es un buen escritor. Posiblemente ahora esté ya anciano, ¿no? Así que guarde esas ideas. Aquí es importante cuando usted, como mayormente el ministerio de pastor, tiene que presentar variados temas en la congregación y son diferentes características de cultos en que se encuentra el pastor, entonces debe tener ya esas ideas en germinación, y poco a poco va desarrollando, pero ya lo tiene, vamos a ir ahí. Y algunos ya tendrán, vamos a decir, listo el sermón, pero todavía no encuentra la ocasión en que va a presentar. Eso es una buena señal de que está avanzando en la elaboración de sermones. No elabore sermones solamente cuando tiene que predicar. No, esto tiene que ser una disciplina en la vida. Siempre debe estar pensando, tengo que tener ya este sermón y como dije, para diferentes públicos que usted se va a encontrar, ¿no? Un sermón, repito, de la clase anterior que tenemos, un sermón no se forma de sábado para domingo. El sermón se forma a través de la vida. Ahí vas apuntando, vas desarrollándole. Y ese sermón que se forma así a través de la vida dura más en el oyente, porque vamos a decir, ha sido madurado en su ser y usted lo ha practicado. Porque esa verdad ha entrado en su ser y usted lo ha practicado. Entonces, por eso tiene mayor peso para quedarse en la mente del oyente. Pero un sermón de emergencia, pero va a durar solamente el momento del culto, dale 24 horas, 24 horas de vida. Y ya se olvidan del sermón. Eso es lo triste, ¿no? Y aún cuando nosotros nos preparamos con todo, como decir, el cuidado, la diligencia en la elaboración del sermón, dice, dura de 45 minutos, dura 3 minutos en la mente del mejor oyente, de aquel que tiene interés. O sea, que lo recuerda, no apunte, sino que lo recuerda, sino ¿qué te impresionó del sermón? ¿Qué parte del sermón te recuerdas? Y él va a decir solamente 3 minutos. 3 minutos es bastante, lo que se habla uno. Pero así es, vamos a decir, el desafío de poder dar sermones, pero que prevalezcan, que queden en la mente del predicador. Por eso hay que usar algunos recursos. Aquí les voy a dar en este curso algunos ejercicios mnemotécnicos para que se quede grabado en la mente del oyente, al menos el bosquejo. Cuando ellos recuerden el bosquejo, ya van a recordar la verdad que usted lo transmitió en ese sermón. Ya eso es para reunir los textos, ¿no? El siguiente es consejos para seleccionar el texto. ¿Qué encontramos ahí? El texto debe ser claro. O sea, ¿cómo seleccionas el texto? Tienes ahí en la Biblia, hermanos, promesas, tienes mandatos, tienes profecía, tienes historia. Y entonces ahora hay que buscar un texto que dice: que no sea muy difícil o muy complicado para entender para sí mismo. Si usted de repente se emociona por una palabra, pero de ahí piensa que va a salir un tema, pero cuando ves el contexto y ves, vamos a decir, la frase completa de esa palabra, le va a ser difícil desarrollar. Entonces,
es bueno leer todo el texto, es decir, todo el versículo, ¿no? Ahora, si transmite una idea clara, eso le ayuda a usted ya para poder desarrollar su bosquejo. Eso sucede entonces cuando usted está leyendo la Biblia, escuchando mensajes, sermones, todo eso, ese texto ya para usted es algo conocido. Y cuando usted escucha la predicación de un versículo que ya usted ha escuchado a otro predicador, no se desanime, esté a la expectativa. ¿Qué de diferente va a poner este predicador del mismo texto? Pero yo ya lo escuché de otro predicador. Entonces póngase a la expectativa. Eso digo a los miembros de la iglesia. Pero con los miembros de la iglesia hay historias, anécdotas que se pasan, ¿no? Cuando eres pastor de 20 años en una iglesia, entonces salen las anécdotas. Y cuando el pastor ya de repente predica San Juan 3:16, dice, ya le escuché al pastor que él ha predicado. Es mi pastor, pues más de 20 años que estoy con él y ya le he escuchado predicar, dice, de San Juan 3:16. Pero te pierdes la expectativa porque en ese tiempo el pastor de esa iglesia, y son el mismo público, puede haber descubierto otras cosas de ese texto. Y entonces te pierdes. Entonces hay cosas, ¿no? Y cada predicador también tiene su estilo. Ahora, si lo escuchas en boca de otro, también, ¿no? Entonces hay anécdotas, ¿no? Por ejemplo, dice, un pastor anunció, ¿no? Que el domingo voy a predicar ya a ver qué texto sería. Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo, dice. Entonces dice, ya hablando figuradamente, yo ya comí ese alimento, dice, como si yo ya me alimenté de esa palabra, dice. Como si no le atrae, ¿no? ese texto. Entonces el pastor le dice, pero, a ver, ¿desde cuántos años estás comiendo pan? Tienes 30 años y sigues comiendo pan. ¿Alguna vez has dicho, es el mismo pan, ya lo conozco, has dejado de comer? ¿No? ¿Cuántos años estás comiendo arroz? ¿No? Es el mismo arroz que estás comiendo. Pues, ¿sí? Con diferentes preparaciones. Claro, y no te quejas, ¿sí o no? Y ahora el Quiere pastor, más. y ahora el pastor va a predicar el Efesios 2:8, ¿no? Sí, ya te has alimentado, que entonces tienes que pensar, seguro necesitas la vitamina de Efesios 2:8, pues. Por eso te repite el plato, pues, el Señor. Así que tómalo, pues, tómalo así con alegría, ¿no? Entonces nos perdemos, pues, cuando ese momento de la predicación, la enseñanza, usted tiene que estar con expectativa, algo va a encontrar usted, algo nuevo, algo diferente, ¿no? O el pastor avanzado también, o tiene, como decir, una manera diferente de presentar, pues. Una cosa es arroz blanco, ¿no? Otra cosa es arroz con pollo, que ya tiene su colorcito, ¿sí o no? Así es entonces, ¿no? Entonces, use el texto que a usted, vamos a decir, le impresiona y tiene un mensaje claro y puede ahí ya desarrollar un bosquejo, ¿no? Segundo, el texto debe abarcar el tema. Eso es en el sermón textual. El texto no debe ser solamente como un punto de partida que lo lee al comenzar, a veces por costumbre. El predicador lee la Biblia y luego empieza a hablar, pero no ha explicado ni una frase ni una parte de la Biblia. Entonces ha usado ese texto como un pretexto, ¿no? Para comenzar a predicar. Pero él habló de tantas cosas, ¿no? Eso no es muy saludable. Entonces el texto debe abarcar el tema. Se debe ver esa estrecha relación entre texto y el tema. Así. En el sermón temático, ¿qué pasa?
por lo menos debes explicar una parte del texto en la primera división. Esa es una norma. Por lo menos, si tú estás usando un sermón temático y agarras un texto, entonces ese texto de alguna parte de ese texto ha salido tu tema. Y por eso entonces has ofrecido ese tema al público en la primera división. Usa el texto que has presentado. Ya en la segunda división de repente usas otro texto, pero estás manteniendo la idea principal. O sea, hay unidad en tu sermón. Pero si no lo usas, vamos, si no lo explicas al público, entonces tu tema no está bien relacionado con tu texto. Ahí tenemos dificultades, ¿no? Así que eso es, ¿no? Y en el sermón textual sí ya es, de hecho, tienes que ir explicando parte por parte el texto que estás usando, ¿no? Tercero, el texto no debe ser forzado. Esto quiere decir que no debe sacar un pensamiento incompleto de un texto y de ahí derivar un tema que nada tiene que ver con el contexto del texto. Ahí está. El texto en homilética es un versículo, pero puede ser 2 versículos, ¿ya? En la Biblia ya conocemos, ¿no? Entonces los números chiquitos decimos, a los 9 les decimos los números grandes capítulos, los números chiquitos son versículos, así se llama. Y en homilética texto puede ser 3 versículos, puede ser 10, es el texto. Entonces, cuando usamos un versículo como nuestro texto, entonces siempre por ley tienes que leer todo el capítulo. Y si está al final, el último versículo de un capítulo que tiene 30 versículos, usted usa, entonces tienes que leer el siguiente capítulo, porque eso te va a traer también conocimiento de qué está hablando ese texto. Es necesario eso, porque si no puedes estar hablando, sosteniendo ideas incompletas, que solamente tiene, como decir, una media verdad, porque la otra parte lo ha dicho de repente el escritor sagrado después, pero los que han hecho la división de capítulos y versículos lo cortaron el pensamiento. Ahí tenemos dificultades también. Así hay algunas partes de la Biblia en que el pensamiento se completa recién en el siguiente capítulo, el primero o el segundo versículo. Y es ahí donde tienes que detectar, o sea, pon bastante atención en las palabras que son enlaces. Hay palabras que son enlaces. Lo usamos en nuestro diario hablar, pero en la escritura más se nota. Por ejemplo, las palabras que son enlaces son así. Así pues, por eso, ¿no? Entonces, ocurrió algo, luego entonces, ¿no? El siguiente dice, al siguiente, ¿no? O si es tiempo, dice al día siguiente, a la hora siguiente. Son palabras de enlace. Y de repente el capítulo lo ha cortado ese pensamiento y está en el siguiente capítulo, está ahí la idea. Eso se llama el contexto textual. Entonces, por eso un texto no debe ser forzado, sino que piense en el contexto y no corte el pensamiento solamente porque a usted le gustó para su tema. De hecho, tenemos que respetar las reglas ortográficas, ¿no? Los signos que nos presenta de la ortografía, eso nos está indicando el pensamiento que está desarrollando el escritor. Y por eso entonces nos ayuda para no cortar el pensamiento y solo usarlo para nuestro deseo, ¿no? Ahí hay un ejemplo que, por ejemplo, al predicador le gustó esa frase, en las manos del Dios vivo, dice. Hebreos 10:31. De todo ese, y es pequeño ese texto, de todo ese texto, el texto completo dice así: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Pero él no se preocupó de interpretar o entender la primera parte, sino le gustó la idea en manos del Dios vivo. Y eso hizo su tema. Entonces esa frase lo convirtió en su tema, en manos del Dios vivo. ¿Y qué cosas desarrollaba en su contenido? Dice consolación, que le está diciendo, hermano, nuestra vida está en las manos del Dios vivo. Dice, ¿no? Así que estamos seguros, mira, usted cuando tiene algo importante, ¿no? Lo cuida con sus propias manos, no lo deja por ahí. ¿Ves? Entonces, él estaba desarrollando todo su tema de seguridad, consolación, todo eso, pero con un texto no adecuado. Porque los hermanos no van a leer solamente esa parte en manos del Dios vivo, sino leen todo el versículo que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El texto expresaba juicio o advertencia, pero él lo estaba usando como un texto de consolación. ¿Ves? Entonces no es saludable. Esa manera no ayuda en la comprensión del texto y los hermanos van a estar confundidos. 4. El texto no debe prestarse para interpretaciones dudosas. Juan 9:31 también, por no leer el contexto completo, si quiere el texto, ¿no? Y luego los versículos ahí que le acompañan. De Juan 9:31, alguien sacó su tema, Dios no oye a los pecadores. Pero el texto no está diciendo solo eso, tiene la otra parte, que la segunda parte que dice, pero al que hace su voluntad, a este le ama. ¿Ves? Ahí a este le oye. ¿ves? Entonces, ahí está el pensamiento completo. Entonces él agarró solamente media parte. Dios no oye a los pecadores. Y es terrible este mensaje. O sea, la media parte es terrible, que Dios no oye a los pecadores. Entonces, ¿para qué va a orar un pecador que quiere entregarse a Cristo? Claro. Si Dios no oye a los pecadores. ¿Ves? Dios oye a los pecadores, que tiene deseo de arrepentir, de cambiar, que va con humildad, con sencillez de corazón, ¿ve? Pero eso no es la Desea idea. arrepentirse. Claro. Entonces, ¿cuál es el contexto de ese versículo? Hay que saberlo interpretar, ¿no? ¿Qué quiso decir el escritor sagrado? Porque registró eso, ¿no? Que Dios no oye a los pecadores, pero aquel que hace la voluntad, ve, este sí oye. Entonces, es un contraste que quiere enfatizar, ¿no? Luego, otros también usan 1 Corintios 9, 24 al 27, que habla de Pablo que se esfuerza, ¿no? Dice, todo por servir al Señor, por el ministerio, y lucha, ¿no? Y luego dice, golpeo mi cuerpo, como que dicen, ¿no? Para mí el sufrimiento no es cosa que me va a desanimar, nada. Y al final hay una frase que dice, no sea que habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. Esa frase, habiendo sido heraldo, habiendo sido el primero, ¿no? Que anuncié a otros, dice, yo mismo venga a ser eliminado. Algunos piensan que dicen, mira, Pablo no estaba seguro de salvación. Si ahí está diciendo, no sea que yo estoy yendo adelante como heraldo, vamos a decir, ¿no? Y luego venga a ser eliminado, quiere decir que no obtiene la salvación. ¿Ves? Piensan que está refiriéndose a la salvación. Pero si lo ves todo el contexto, o sea, mejor lees todo el capítulo, está hablando de servicio, no de salvación. Entonces, no use textos que pueden de repente llevar a un pensamiento diferente, ¿no?
No use textos que por las circunstancias puede caer mal a los oyentes. Por ejemplo, no podemos usar un texto de júbilo de celebración en un funeral. Hay que también ser comprensivo. Llevamos palabra de esperanza, llevamos palabra de consuelo, todo esto, ¿no? Pero, hay que saber elegir también los textos y el sermón mismo para la ocasión, ¿no? El texto también puede salir de un pasaje del Antiguo Testamento. Ya hemos dicho que cuando usted use un pasaje del Antiguo Testamento, las verdades que usted extrae de eso deben estar sustentados en el Nuevo Testamento, o por lo menos en la enseñanza general de la Biblia. En la enseñanza general de la Biblia. Y por eso entonces usted puede desarrollar ese texto, ¿no? Cuando usted usa un pasaje del Antiguo Testamento, es de mucha exigencia leer el contexto histórico. Eso que en las Biblias de estudio siempre están algunas orientaciones en las primeras hojas o tiene comentarios, entonces allí le va a dar el contexto histórico. Eso puede ser. Así que esto hay que considerar. Luego, ¿qué más vemos? No deje a un lado un texto por ser muy conocido. Cada predicador es muy original en su elaboración y predicación. De ese texto habrán predicado muchos, pero usted lo va a hacer de una manera diferente. ¿Qué encontramos, hermano? Que cada predicador es original en su estilo de predicación, pero también en su estilo de elaboración. Entonces, todos tenemos una forma de elaborar. Por eso le estoy diciendo que los primeros libros que usted lee de la vida cristiana van a influir en su manera como usted predica, desarrolla, ¿no? Cuando vino el predicador J. Ávila, se levantaron muchos evangelistas como J. Ávila. Eso influye, o sea que es natural, podemos decir, no es que querían copiarlo, ¿no? Sino que se pega. Usted admira tanto que se pega ese estilo, esa manera. Bien. Entonces, así también en la elaboración de sermones, cada uno de nosotros somos originales. Así que Único. cuando un maestro, un pastor predicó de ese texto, lo ha hecho a su manera, su elaboración y su predicación. Pero ahora usted puede elaborar ese texto también de una manera diferente. Así que busque la forma como va a elaborar su tema y también cómo va a presentarlo. Hay algo nuevo. ¿Y cuántas partes tiene el texto? Pues no son 3, 4, 5 palabras. El texto más pequeño es Jesús lloró, 2 palabras. De ahí puede salir un sermón, ¿no? Puede salir un sermón temático. Bien. Un sermón temático. Pero ya cómo lo elaboras ya depende del predicador. Así es, ¿no? A veces puede ser motivo de expectativa, ¿no? Cuando ofreces, ¿no? En la introducción. Es un texto bien conocido, lo sabemos hasta de memoria, pero tú tienes, vamos a decir, algo muy particular, ese es tu plus, ¿ve? Tu plus particular, ¿no? Lo presentas de una manera diferente, ¿ve? Ahí está el caso. Entonces tenemos que ser creativos, originales en nuestro desarrollo también de la predicación. Ya. Y por último, la última edición es el texto en relación al contexto. No se olvide de considerar el contexto. ¿Qué es el contexto? Son los versículos anteriores y posteriores al texto, hasta donde se relaciona el contenido del texto. Eso se llama contexto textual. Los versículos anteriores, los versículos posteriores. Aunque usted no lo va a analizar frase por frase y hasta palabra por palabra, debe leerlo y tratar de comprender lo que tema está desarrollando en todo el capítulo, ¿no?
es un consejo muy oportuno. Que el contexto no resalte más que el texto, debe decir. Ahí. Que el contexto no resalte más que el contexto, porque usted va a predicar el texto y el contexto textual le va a acompañar. El contexto histórico nos dice en qué circunstancias históricas se escribió o habló ese escritor sagrado. Entonces tenga cuidado en que usted va a usar su mayor tiempo explicando el texto. Hubo un predicador, cuando yo era alumno, y como alumno tenía que salir del seminario sábado y domingo a las iglesias, a la calle, a hacer práctica. Pues desde la primera semana comienza la práctica y el lunes entregarle el informe. Así que me fui a una iglesia cercana ahí caminando nomás y me ofrecí al pastor para ayudar en algo, ¿no? En lo que se puede, repartir folletos, dirigir el himno, o dirigir la oración, en cualquier cosa. Me pone a dibujar, así. Y entonces él tenía un predicador invitado, y tenía fama ya conocido. Yo estaba en primer año y él comenzó a decir, hermanos, hasta ahora tenemos la oportunidad tenemos la oportunidad de escuchar este tema. Dice, no, gracias a Dios, un tema que me ha dado el Señor con este tema. Dice, los hermanos de tal lugar que fueron quebrantados en su corazón, en tal lugar los diáconos se arrepintieron, así todo está ofreciendo sobre su tema. Se le pasó el tiempo, pero ofreciendo, y al final solamente dijo, ¿y cuál es mi texto? Dice, Efesios 2, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Eso fue su texto y no le alcanzó tiempo para predicar. Mucho ofrecimiento. Entonces se quedó en el contexto histórico, ni siquiera del texto bíblico, sino de su experiencia. No es saludable. Entonces, el predicador explica el texto. Eso es lo saludable que debe haber, ¿no? Muy bien, este es el tema sobre el texto, ¿no?